Ok, entonces ya está grabando y bueno, muy buenos días a todos nuestros asociados y aquí especialmente a nuestro invitado especial que por intermedio de aquí de nuestro promotor, el profesor Sandro Sánchez, que nos está acompañando el día de hoy para esta nueva edición de nuestro Viernes Consultivo. Aquí en pantalla estamos viendo a nuestro promotor y la junta directiva, quien les habla vuestra presidenta, Shady Valenzuela, Leslie Cisneros, la vicepresidenta, Héctor La Cruz, quien es el secretario tesorero, Kevin Ramos, el director de las áreas especializadas. Y pues para dar la bienvenida a todos ustedes, los que nos están viendo también en diferido. Bueno, a continuación voy a dar pase a nuestro promotor, el profesor doctor Sandro Sánchez, quien dará las palabras de bienvenida a nuestro Viernes Consultivo. Adelante, profesor Sandro. Gracias, Shady. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en esta reunión. Para mí es muy grato invitar a Carlos. Carlos es un buen amigo mío. Nos conocemos hace varios años. Él fue mi alumno por allá por el 2007, Carlos, más o menos. ¿Puede 2007, ser? Sí, 2007. ¿No? ¿Sí? Y luego trabajamos juntos un buen tiempo y ahora, bueno, un buen amigo. Y Carlos ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy para poder compartir su gran experiencia en temas de consultoría. Ha trabajado con empresas de todos los rubros, públicas, privadas, grandes, pequeñas, medianas. En realidad ha estado por todos lados, Carlitos, haciendo consultoría, siempre con buenos resultados, ¿no? A mí me alegra mucho poder contar con él el día de hoy. Así que nada, Carlos, ahí te dejo para que hables un poquito más de ti, para la audiencia, y ya nos cuentes un poco tu experiencia focalizando en el tema del Lean Six Sigma, ¿no? Que es tan importante hoy día para poder elevar competitividad en empresas de todo tipo, y de lo cual tienes una experiencia enorme. Así que, por favor, Carlos, adelante cuando gustes. Bien, en realidad muchas gracias por invitarme a este espacio bastante interesante, incluso desde el nombre mismo que tiene el espacio, me gusta mucho. En este sentido, ahí tiene mi brief, bueno, mi nombre es Carlos Puel, me gusta que me llamen Carlos, y bueno, desarrollo consultoría hace 24 años ya, en varios rubros y sectores. En los últimos años, desde la pandemia, el tema del Lean Six Sigma o del Lean Management, en algunos casos, cobra vital importancia, ¿no? Entonces, mezclo una serie de aspectos en este tipo de consultorías con temas de transformación digital, cómo ir avanzando con la calidad 4.0. En el sector textil se está trabajando mucho el tema de criterios y estándares ESG y entonces Lean ingresa también como un componente y con Lean estamos trabajando también el tema de economía circular. Entonces es interesante cómo la misma metodología que voy a exponer de Lean viene adaptándose incluso a estos nuevos cambios que se vienen desarrollando a manera de exigencia voluntaria, yo le llamo, ¿no? De estar integrándose a estos nuevos estándares como los estándares ESG. Bueno, entonces, sin más preámbulo, quiero, entonces, en todo caso, comenzar los temas que quiero tratar. Primero, de qué es una consultoría, luego el modelo de consultoría que implemento, luego ya en sí el tema del Lean Six Sigma, qué etapas tiene y cómo se hace una implementación. Y le voy a mostrar unas 2 o 3 láminas de extracto de uno de los proyectos que aplicamos dentro de la ponencia del tema del sector de textil y confecciones, ¿no? Entonces, primero, la consultoría realmente es un servicio que definitivamente cada uno de nosotros hacemos, incluso desde interno, ¿no? Uno puede ser un consultor interno y como un consultor externo, que es lo que normalmente nos contratan, porque nos permite a nosotros brindar un servicio especializado y nos contratan principalmente por la experiencia que uno tiene en este
en esta metodología, en el rubro, etcétera, ¿no? Entonces, si lo que se busca principalmente es implementar cambios que puedan aumentar la productividad y la eficiencia en las organizaciones, ¿no? Entonces, por más que sea incluso hasta una entidad del Estado, ya no le llamamos incluso incrementar las utilidades, sino incrementar los resultados, ¿no? Porque en una entidad del Estado se habla de presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, pero todo nos lleva a ello, en hacer mejoras, principalmente en 4 aspectos, ¿no? En reducir los tiempos, en incrementar la calidad, reducir los costos, e incrementar la cantidad de productos o servicios, ¿no? Esas son lo que son las 4 variables que por lo general yo me enfoco mucho en una consultoría, y es por lo que de alguna otra manera los gerentes o los miembros del directorio vienen solicitando, ¿no? Cuando implementamos un servicio de consultoría, lo tenemos desde un contacto inicial para saber qué quiere, ¿no? Es como en la empresa que voy a presentar. Bueno, no he puesto los nombres, no he puesto el nombre de la empresa, pero la empresa es Topitop, la primera empresa en el país. Nos llaman y nos dicen, bueno, tenemos una necesidad, ¿no? Entonces, el contacto inicial, ¿no? ¿Y cuál es tu necesidad? Bueno, en este caso lo que nos dijo es, necesitamos a una empresa consultora que nos ayude a implementar Lean, ¿no? Lean Six Sigma. Y la pregunta que hacemos es, ¿pero salió de dónde? Porque él estaba entrevistándome con Aquilino Flores, que es el presidente del directorio. Lo que sucede es que uno de nuestros principales clientes, Hugo Boss, nos ha pedido que implementemos esto. O sea, puede haber 2 cosas en una consultoría. Que un cliente le pida, o porque sale de una necesidad, y esa necesidad sale desde un plan estratégico. Normalmente optamos por que sea, en todo caso, lo mejor que salga de un plan estratégico, definitivamente, ¿no? Entonces, contacto inicial es preguntar qué es lo que quieren, se hace un diagnóstico para saber en qué situación o en qué medida se encuentran respecto a las métricas básicas que tenemos en Lean, como cuál es tu lead time, y la otra métrica básica es cuál es tu nivel sigma, ¿no? Esas 2 grandes métricas. Hacemos un diagnóstico para saber de dónde partimos, para luego implementar y comenzar a lograr los resultados que esperamos que sean desarrollados y planificados desde el contacto inicial. Luego desarrollamos un tema ad hoc a la organización, luego desarrollamos la consultoría y luego evaluamos el impacto. Asociado al servicio de consultoría, siempre recomendamos que utilicen metodologías ágiles, que utilicen gestión de proyectos y gestión del cambio, ¿no? Esos son los 3 componentes transversales en los servicios de consultoría que nosotros desarrollamos, ¿no? Y esto de las metodologías ágiles es sumamente importante porque la propia metodología Lean Six Sigma como que era muy pauteada, y hoy en día más bien incorporamos metodologías ágiles que nos permitan en todo caso lograr el objetivo que se ha planteado, ¿no? Ese es nuestro modelo. Una recomendación siempre es que tengas un modelo. Si eres un consultor independiente, lo mismo, ¿no? Que tú tengas siempre una metodología de hacer cualquier tipo de consultoría. Si nos vamos al tema del Lean Six Sigma, es un tema sumamente interesante, y esta consultoría se hizo, yo no diría post pandemia, porque se hizo en el 2021. Entonces, y ahí hicimos incluso otras consultorías con 2 empresas mineras, ¿no? En el mismo 2021. Y entonces no tenía respiro. ¿Pero por qué? Porque incluso las empresas mineras, en plena pandemia, su tema fue cómo optimizo, porque todo el tema de regulaciones sanitarias hacían que se encareciera su producción. Y optaron por mirar a la metodología Lean Six Sigma. Entonces, en nuestro mercado peruano, por lo general, estamos trabajando mucho en tema de Lean Six Sigma, más que Six Sigma puro. Aquí en el Perú hay una empresa que se dedica a vender maquinaria pesada que utilizaba solamente Six Sigma. El año pasado hicimos una consultoría con ellos, muy interesante, en donde migraron, pues, ¿no? Migraron a Lean Six Sigma, ¿no? Entonces, ¿qué es Lean Six Sigma? El Lean es parte de la metodología de Toyota Production System. Elimina desperdicios.
todo tipo de desperdicios. Y ahí tenemos muchas herramientas para utilizar, para hacerlo. Y en el otro caso es Six Sigma, cuál es la variabilidad. Entonces, reduce tu variación. Entonces, y en este caso se mezclan estas dos metodologías para tener una bastante más potente y que en realidad es la que más resultados se ha encontrado aquí en el Perú, en todo caso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Lo que planteamos a esta organización fue primero un alineamiento estratégico y preparación para el servicio de consultoría. Luego hicimos un diagnóstico profundo, el diseño del sistema Lean para ellos, cómo debería de ser, la implementación de las 5S, que es un pilar, eso es un punto sumamente importante. Yo le diría que esa es la base de implementar Lean, ¿no? Actualmente vengo desarrollando un servicio de consultoría, una empresa donde estamos implementando primero el tema de las 5S, ¿no? Y nos está tomando como más o menos 4 meses, ¿no? Luego viene un tema de la formación y certificación. Para estas metodologías es importante formar al equipo de la organización para la sostenibilidad, ¿no? Para que no dependan de un equipo consultor o de una empresa consultora. Esa es nuestra forma de trabajo, ¿no? Pero en realidad lo que hacemos es generar conocimiento que se quede en la organización para que puedan continuar luego de nuestra implementación en compañía con ellos, ¿no? La etapa 6, en todo caso, es la ejecución de los proyectos Lean, Six Sigma, y bueno, ahí estoy colocando un tema de conclusiones y recomendaciones respecto a esta presentación que estoy desarrollando el día de hoy. Un punto básico es que el Lean, Six Sigma, o nace del directorio, o es una necesidad del directorio, y si no hay un directorio, es del gerente general, ¿no? No funciona, y se los digo, no funciona cuando hay una iniciativa de la gerencia de operaciones. No, tiene que estar soportado por la máxima instancia de la organización, tiene que involucrarse en la alta dirección. Ese es su dolor, ¿no? Entonces, y cuando el directorio o el gerente general, si es que no dice un directorio, valga la redundancia de hace un momento que dije, ellos son los que impulsan. Y por lo general lo que van a solicitar o lo que van a pedir que es ratios financieros, ¿no? Indícame ratios financieros, cuánto voy a lograr, cuánto voy a incrementar, porque con todo lo que se desarrolle siempre se termina indicando cuánto dinero yo voy a generar, cuánto dinero voy a ahorrar, ¿no? Entonces, o cuánto dinero voy a maximizar. Entonces, en todo caso, quedémonos con la palabra cuánto dinero voy a maximizar. En ese sentido, el primer punto, se hace una capacitación a esta alta dirección de unas 4 horas, sobre todo que conozcan en una manera muy breve cuál es la metodología, qué es lo que se busca, cuáles son los indicadores que tienen que solicitar y durante todo el proyecto las veces que tienen que reunirse, porque ellos forman un comité. Una recomendación es formar un comité dirigido por ellos, que estén presentes ellos, y por lo general es cada 15 días para ir reportando cómo se está logrando el avance, ¿no? Luego, siempre es un diagnóstico, y eso ustedes lo saben. El diagnóstico nos permite a nosotros conocer sobre la metodología que queremos implementar. Si bien es cierto, están los KPIs, pero para la metodología en sí, obviamente vamos a revisar los KPIs, pero también necesitamos ver sobre la metodología su análisis de flujo de valor, su Value Stream Mapping. Si la organización no lo tiene, tenemos que desarrollarlo. Es una herramienta de Lean, ¿no? Para saber cuál es el camino de la prenda, en este caso, ¿no? Les pongo el ejemplo, ¿no? Para esta empresa, su cliente, desde que le daba la orden de servicio hasta que terminaban la producción para ponerla en embarcación, 120 días, ¿sí? Ese es su lead time. En ese lead time hicimos un value stream mapping para saber por qué salía tanto. Y encontramos cuáles eran los puntos, dónde estaban. La métrica que le pedía
su cliente desde Alemania era que redujera a 60 días. Entonces, la variable tiempo. Y comenzamos a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder disminuir? ¿Cómo hacemos para poder ser más eficientes? ¿Cómo hacemos para poder hacer más prendas por minuto? ¿Cuántas prendas más podemos hacer por día? Entonces, porque eso nos permitía, de otra manera, reducir los tiempos por la cantidad de producción que nos estaban solicitando. Entonces, BCM. El estudio de eficiencia de mano de obra. En cualquier empresa del sector textil y confecciones, el ratio es el costo hombre minuto, ¿no? Entonces, al igual que en mina, siempre es, tú te vas a una empresa de textil y confecciones, tienen el ratio costo hombre minuto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que reducir, ¿no? Para poder buscar siempre esa eficiencia. Y en el diagnóstico, junto con la alta dirección o el directorio, si tuviese un directorio, la priorización de proyectos. Los proyectos son generados a partir de los problemas que se encuentran, pero no es a un nivel bien alto, ¿no? En este espacio es que se identifican los problemas y se plantean los proyectos a implementar. No es de abajo hacia arriba, no, es de arriba hacia abajo. Es la forma de la metodología. Entonces, para este punto 3, se desarrolló un taller con los gerentes generales y con los gerentes de línea, donde ya había información a partir de las etapas anteriores, donde habíamos identificado cuáles eran los puntos de dolor, dónde estaban las ineficiencias, etcétera, ¿no? Y se plantearon una serie de proyectos. En este caso salieron 4 proyectos bastante interesantes, ¿no? Entonces, para ellos se les planteó una metodología, una estructura, como la que están viendo ustedes, donde hay un champion, que en este caso era el gerente financiero, el Master Black Belt, que en el caso de esta empresa era quien les habla como consultor externo, para darles toda la asesoría, y luego en la sostenibilidad ellos tenían que formar a un Black Belt, ¿no? Y dentro de la consultoría formamos Green Belts, ¿no? Y formamos Yellow Belts. Bueno, esta es la estructura, la cual se incorporó en el organigrama de la organización. Una vez que teníamos todo esto, el primer punto de partida era 5S. Si queremos implementar cultura, los retos primero es que implementen las 5S, ¿no? Y es un tema de largo aliento, ¿no? Entonces hay una empresa de confecciones bastante importante, no la que estoy mencionándoles, que les tomó 1 año y medio implementar solo la metodología 5S, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna otra forma vienes desarrollando cultura. O sea, una de las cosas que yo siempre hago es, me voy a piso, ¿no? Con los gerentes. Y lo primero que hacemos es, vamos a los servicios higiénicos, tanto de hombres y de mujeres. Eso es lo que te marca un termómetro de lo que es limpieza, ¿no? Entonces, orden, clasificación, limpieza. Es fundamental. Entonces, el día que tú tengas la 5S implementada, puedes implementar cualquier metodología, ¿no? Entonces, 5S por sus siglas en japonés, ¿no? Donde el creador de esta metodología es Hirano, y un economista, pero dentro su servicio de consultoría lo comenzó a trabajar en toda la empresa de Toyota, y sale esta metodología en donde lo que primero que te dices es clasifica todo aquello que te es necesario a tu alrededor de tu estación de trabajo, nada en el piso, ¿no? Todo tiene que tener un lugar. Entonces viene la segunda S, que es el de ordenar. En el ordenar tiene que ver mucho con la señalética, con que todo esté clasificado, con que todo tenga un lugar específico. Y eso nos permite justamente en el limpiar, el seiso, que tiene que ver justamente
en poder tener la planta limpia, pero también en la parte de limpiar hacemos, juntamente con ordenar y limpiar, hacemos un layout, ¿no? Entonces, por lo general, ahorita estoy trabajando con una empresa que se llama Provemisa, una mediana empresa que está yendo para gran empresa, los vemos asesorando ya como 6 años en su crecimiento, y hemos tenido que hacer un layout muy fuerte. Había crecido creció como una microempresa, pasó a pequeña empresa, y ahora está en mediana empresa, pero en ese crecimiento creció un poco desordenada. Hemos hecho un cambio muy fuerte, ¿no? Hemos automatizado muchas cosas. Entonces, la 5S nos permite justamente ese ordenamiento. La 5S, cuando decimos limpiar, no solamente es porque voy a barrer, no se refiere a eso, ¿no? En limpiar también tenemos el mantenimiento autónomo, que forma parte de uno de los pilares del mantenimiento productivo total, que seguro lo han llevado en su maestría. Entonces, luego, las dos siguientes S, estandarizar y disciplina, esa es la parte más complicada, ¿no? Ese es orientado a la persona, y ese es el tema de cultura, ¿no? Cuando trabajé haciendo consultoría, igual 6 años consecutivos en Honda, en la planta de Freire y Quistococha, ahora solamente queda de Quistococha, todas las personas, todas con un uniforme blanco, una gorrita, uniforme blanco, su equipo de protección personal. Yo llegué a esa organización y dije, pues si todo está ordenado. Y después te das cuenta que no eran las 3 primeras S, en realidad era el estandarizar y disciplina, ¿no? Entonces, y eso era bastante interesante, ¿no? Entonces, es la única empresa aquí en el Perú que yo he visto que ellos comienzan su jornada a 7 de la mañana y hacen ejercicio 15 minutos. Todos, incluyendo el consultor. Tú vas y haces tus ejercicios, ¿no? 15 minutos. Y le toca a un operario dirigir esos 15 minutos, al siguiente día a otro operario, y otro, y están los ingenieros, están todos, ¿no? 15 minutos. Entonces es parte de su disciplina, ¿no? Y una persona que ingresa a trabajar, tuve la oportunidad que una practicante que estuvo trabajando conmigo, luego me dice, Carlos, estoy en Honda. Ah, qué bueno, le digo, ¿estás en San Isidro? No, estoy en la planta. Y me comenzó a contar, y me dice, Carlos, todo lo que tú me contaste, sí, igual, ¿no? Entonces, disciplina, ¿no? Entonces, la 5S es un tema sumamente importante, hay que saber implementarlo, hay todo un despliegue, hay toda una metodología para ello, ¿no? Obviamente aquí no estoy explicando cómo se hace, hay una serie de formatos, etcétera, ¿no? Pero sí es importante, en todo caso, el compromiso de la alta dirección, formar un comité 5S, un diagnóstico inicial de la 5S, capacitación al personal sobre la 5S, un mapa 5S para tener responsables, y cada responsable obviamente va a implementar hasta que logre la quinta S. Y en este sentido se hacen auditorías, y una de las cosas que yo recomiendo, yo utilizo un software, un aplicativo que es Notion. Es gratuito, te permite ordenar mucho. A mí me permite ordenar mucho. Con esta empresa Provemisa, por ejemplo, estoy trabajando con Notion, porque incluso con esta empresa estoy haciendo estudio de tiempos, porque esta empresa ni tenía tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago un value stream mapping si no tengo tiempos? ¿Y por qué lo menciono? Porque ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho. Ahora, hay versión libre y obviamente versión pagada. Pero si lo trabajas para un tema de 2 o 3 personas, con software libre es suficiente, ¿no? Luego, como parte de la metodología, tenemos que formar a las personas, ¿no? En ese sentido, comenzamos a formar a profesionales que iban a dirigir los proyectos y que iban a participar en el proyecto. Que es más, el directorio es quien definió, ¿no?, junto con los gerentes y los gerentes de línea en un taller, qué problemas son los que se iban a abordar y qué proyectos se iban a generar. A partir de esos proyectos, los gerentes de línea dijeron, ya, para este proyecto va tal persona y tales personas que van a formar parte del equipo. Entonces, a ese nivel, incluso
la formación y la capacitación está dirigida para aquellas personas que van a estar involucradas en la formulación e implementación de los proyectos Lean Six Sigma, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. En paralelo, va implementándose el sistema de gestión Lean y en paralelo vienen los proyectos Lean. Los proyectos tienen un inicio y tienen un fin, de eso lo sabemos, pero cuando queremos implementar la gestión Lean, normalmente toma 3 años hacer la gestión Lean completa, ¿no? Hasta que la organización ya se convierte en una organización Lean. Es diferente implementar solamente proyectos, ¿no? Hay organizaciones que implementan solo proyectos, han implementado proyectos con la metodología Lean Six Sigma, pero no son una organización que tiene un sistema de gestión Lean. Aquí en esta organización que de Textil Confecciones que estoy presentando, lo que hicimos gestión Lean. Entonces, toma un tiempo, ¿no? Normalmente, si me piden un ratio, es entre 2 años, 3 años, dependiendo de la magnitud de la organización. Implementar la gestión Lean. Implementar proyectos Lean, capacitamos a las personas, comenzamos a trabajar proyectos y ahí están los proyectos Lean Six Sigma y eso lo hacemos en 6 meses. Hay que diferenciar. En este caso hicimos la gestión Lean y dentro de esta gestión Lean tomamos 4 problemas más importantes que nos ayudaban a generar resultados para el directorio, obviamente, ¿no? Bueno, acá normalmente se capacita y lo que siempre pedimos es que tengan instalado en MITA, mínimo una versión 19, etcétera, ¿no? 88 horas de entrenamiento, donde involucraba no solamente entrenamiento, sino también asesoría en los proyectos, ¿no? Entonces, en todo caso, ya era el aprender haciendo, ¿no? El aprender haciendo en compañía, pues obviamente, de un Master Black Belt que les va ayudando, asesorando a la implementación. ¿Cuáles fueron los resultados, ¿no? Para esta empresa? 4 proyectos. Proyecto 1, reducción de excedentes en cadena preproductiva y productiva, con una maximización de $324,219 al año, no estaba mal. El proyecto muy interesante fue reducción de las ineficiencias de los procesos de confecciones. Aquí se trabajó productividad y eficiencia, lográndose una maximización de $1,049,219, ¿no? Y tenemos esa precisión porque lo trabajamos, el champion era el gerente financiero. Y con él comenzábamos a ver realmente, y su trabajo de este champion era realmente cuantificar los resultados, ¿no? Y decía, yo no quiero que el consultor me diga, yo lo voy a verificar, ¿no? Entonces, y esto fue bastante interesante para nosotros, ¿no? Proyecto 3, reducción de productos defectuosos en $171,615. Y el proyecto 4, reducción de costo unitario textil de $786,979 americanos, ¿no? Nosotros al final lo que se le presentó, obviamente al directorio se le presentó esta lámina, tuvimos 10 minutos con el directorio y al final, el directorio siempre se reunía, pero al final una sola lámina donde se decía, ¿cuántos proyectos culminaron? 4. ¿Cuántos se formularon? 5. ¿Cuántos terminaron? 4. ¿Cuál fue el resultado? $2,332,032. Y le preguntó al champion, ¿es correcto esa cifra? Sí, es la cifra, ¿no? Y habíamos ido ya con, el directorio siempre preguntaba, ¿no? Y el EBITDA, bueno, se incrementó en 3.5 respecto al año anterior. Ese resultado. Entonces el director dijo, eso es lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, ni siquiera preguntó, y eso fue un tema interesante, ni siquiera preguntó sobre el lead time. Porque al final este proyecto estaba bien focalizado para uno de los clientes más importantes, ¿no? Que está en Alemania, que es Hugo Boss. No preguntó eso, preguntó el EBITDA, ¿no? Porque se supone que para ellos es lo que les interesaba, porque al gerente general, a él sí le interesa, a él sí le interesaba el lead time, ¿no? Porque es el resultado, tiene que ver todo esto, ¿no? Pero nosotros logramos del lead time, de 120 días, logramos aterrizarlo a 70 días.
No logramos a 60, ¿no? Pero era en una primera ola de proyecto, estábamos en pandemia, estábamos casi como que todavía en pandemia. Íbamos con mascarilla, con todos los protocolos. Lo logramos, ¿no? Logramos lo que se buscaba. Nosotros habíamos planteado reducir en realidad a 80 días como un primer proyecto, luego íbamos a hacer un segundo proyecto para seguir reduciendo. En realidad no lo hicimos en 80, lo hicimos en 70, y la métrica que quería este cliente era 60 días, ¿no? Entonces, estos son los resultados. Les voy a presentar solo un extracto, ¿no? de uno de los proyectos, ¿no? Que es el de reducción de ineficiencias en los procesos de confecciones. Este de aquí. Siempre cuando hacemos Lean, utilizamos la herramienta Value Stream Mapping, ¿no? Es la cadena de flujo de valor. Y aquí comenzamos a ver qué quiere el cliente, mis proveedores, los tiempos de ciclo, los tiempos de espera, y sacamos el lead time, calculamos el tag time. Todo eso que les estoy mencionando, obviamente lo trabajamos desde la capacitación con los que intervienen en los proyectos. Pero luego el Value Stream Mapping nos permite a nosotros identificar cuáles son los problemas que se tienen, qué herramientas Lean podemos implementar. Luego lo que hicimos fue, a partir de ese BCM, nos dimos cuenta que teníamos serias ineficiencias y lo llevamos a una simulación. Lo simulamos con Arena. Se puede hacer con Flexin también, ¿no? Flexin es un software libre. Lo hicimos en ese tiempo, lo hicimos con software Arena. ¿Y para qué? Porque queríamos ver y hacer la simulación de los bultos. En Textil Confecciones pasan bultos. O sea, en esta empresa de confecciones, los bultos es de 30. Entonces, bulto de 30, bulto de 30, bulto de 30. ¿Qué significa bulto? Que tengo pechera y espalda. Y tengo que hacer la unión. Pero vienen en 30 pecheras, 30 espaldas, hago una unión, luego la tapeteada y así, ¿no? El recubrimiento, remalle, va pasando, pero va pasando de 30 en 30. Entonces, decíamos, la hipótesis era 30 nos permite lograr una máxima eficiencia. Entonces, y comenzamos a hacer los análisis, los cálculos de los números. Por eso que aquí tenemos siempre mapeado todos los tiempos, tiempo de disponibilidad, eficiencia global efectiva, ¿no? Tenemos que tener mucha información. Luego lo metemos al simulador. Antiguamente, en nuestra época, ¿no, Sandro? Y de repente algunos de ustedes también, lo hacíamos a mano, pues, ¿no? Era un trabajo bien complicado a mano. Hoy en día tenemos software que nos agilizan esto. El resultado, les quiero mostrar en todo caso el resultado, ¿no? Cuando trabajamos con 30 piezas por paquete y llegamos a 12 piezas por paquete, este fue el punto optimizado. Obviamente aquí hicimos diseño experimentos, ¿no? Entonces hicimos la metodología con Six Sigma de diseño experimentos, y con el diseño experimento llegamos a que eran 12 piezas por paquete, pero lo hicimos en un simulador, el Arena. ¿Para qué el simulador? Pues obviamente para no cometer errores, ¿no? Entonces, porque teníamos que hacer una reconfiguración de la línea de producción, pasar de la línea de producción a sistemas modulares, y por cada sistema modular tenían que trabajar en paquete de 12. Entonces, eso significaba que el módulo iba a ser más pequeño. Si antes eran 8 personas, iban a ser ahora 6 personas trabajando para que cada módulo comience a sacar productos terminados, ¿no? Entonces, producción total, 1.560, con 30 piezas, nosotros lo logramos a 1.704 prendas. Minutos producidos, 27.226 a 27.892. Y ya les dije, el minuto en una empresa de textil confecciones es importante. Cada minuto que vamos logrando es dinero, ¿no? Work in process, 1.110 prendas a 936 prendas. El tiempo de ciclo del primer paquete, 458 minutos, y bajó a 188. Este de aquí, este arranque, este setup, es sumamente importante, ¿no? Tiempo de ciclo promedio por paquete, de 842 a 607. ¿Qué significa esto? Que voy a tener mayor cantidad de productos terminados en el día. Eficiencia en la salida,
de 58 pasé a 63.3 y todavía aquí tenemos para avanzar más todavía, ¿no? O sea, este ratio nos dice, oye, puedes hacer un siguiente proyecto para incrementarlo a 70 y así, ¿no? Y entonces ahí recién viene el tema del Kaizen, la mejora continua, ¿no? Eficiencia en línea de 67.5 a 69.2, lo cual todavía tenemos para seguir avanzando con más proyectos, ¿no? Y así se siguió con los siguientes proyectos. Entonces, conclusiones, para dejarle en todo caso algunas preguntas a ustedes. El éxito de la implementación depende del alineamiento estratégico. Hay que hacer siempre un diagnóstico organizacional respecto a la metodología. En este caso, utilizando el Value Stream Mapping, que para mí esa es una de las herramientas que me indica cómo está la organización, de una manera muy visual. Implementar la metodología 5S. El día que tú quieras implementar Lean Six Sigma, no implementes 5S, no lo vas a hacer como debería. O sea, vas a hacer solamente proyectos, pero no estás instaurando la gestión Lean, ¿no? Entonces, ahí viene la diferencia. Capacitar al personal, capacitarlo en la metodología, utilizar software estadísticos, utilizar otro tipo de software como el Notion, como les mencioné, etcétera, ¿no? Y el punto importante, ¿no? Una buena aplicación estructurada de Lean Six Sigma genera beneficios económicos significativos, como los que les acabo de mostrar. Ahí reducimos costos, disminuimos defectos, mejoramos productividad. Y cuando decimos disminución de defectos, estamos hablando de que voy a tener a un cliente con un mayor nivel de satisfacción. Entonces, eso es sumamente importante. Y el otro es que impacta positivamente en la rentabilidad de la empresa, pues, ¿no? Como recomendaciones, siempre la metodología Lean tiene que estar como parte de la estrategia organizacional. Si tienes reportes ESG, si tienes reportes de sostenibilidad, y te vas a dar cuenta que en los reportes de sostenibilidad las empresas mineras, las más importantes aquí en el Perú, incorporan en su estrategia las metodologías Lean, ¿no? Entonces, revisan algunos reportes de sostenibilidad y lo tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú revisas, ¿no?, la parte económica de los reportes de sostenibilidad, que por lo general están con los estándares GRI, en el capítulo 201, el 201.1, por ahí sale siempre, ¿no? Estábamos implementando Lean, estos son los resultados. Tiene que estar de esa forma, alineado, si no, no funciona. Siempre tener un portafolio continuo de proyectos de mejora, ¿no? Para que estemos viendo siempre esta gestión Lean, ¿no? Tengo que tener un portafolio. Luego, la capacitación, la sensibilización es sumamente importante, ¿no? Las certificaciones también, darles un certificado pues, a las personas siempre nos ayuda. Al inicio de esta presentación escuchaba a uno de los participantes decir, Osando le decía, creo, ¿no? He visto que te has certificado. Toda certificación es buena, va sumando porque en algún momento lo vamos a utilizar, lo vamos a implementar, etc. Recomendamos siempre el entrenamiento, capacitación en temas de Green Belt o de Black Belt y con una certificación. Implementar sistemas digitales de seguimiento. Yo utilizo Notion, puede ser otro, pero siempre es para poder ver el proyecto, ¿no? Cómo se va evaluando y está en línea, pues, ¿no? Y consolidar la cultura de mejora continua mediante auditorías periódicas de 5S. Si tienes, algo que yo hago es, si tienes un ISO 9001, mételo al 9001 en la metodología 5S para que sea auditable, ¿no? Entonces, eso va a funcionar, claro. Es un reto enorme meter la metodología 5S al sistema de gestión de calidad, pero te está obligando a estas auditorías, ¿no? Y en ese sentido digo, obligando, porque aquí en el Perú realmente está funcionando así en la mayoría de casos, ¿no? Debería ser más cultural, pero para llevarte esa cultura necesitas esa presión. Una recomendación es esa, ¿no? Y luego integrar la metodología Lean Six Sigma con otros enfoques como gestión de proyectos, transformación digital, gestión del cambio, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, en esta empresa comenzamos a trabajar mucho con sensores. Los sensores son económicos, no son tan complicados y nos dan información, nos dan data. Entonces, hay que comenzar a trabajar también dentro de los Value Stream Mapping, qué es lo que yo voy a transformar, qué voy a tener, qué voy a hacer, qué voy a estar automatizando, qué voy a estar poniendo sensores de tal manera que me ayude definitivamente a agilizar el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles. En todo caso, es todo lo que quería presentarles. El tiempo es corto, pero nada, gracias. Gracias, Carlos. Súper tu presentación. Gracias por compartir las experiencias. Es importante estar conversando sobre cómo nos va en el tema de consultoría. Algunos, como a ti, mejor de repente que a otros, ¿no? Aprovecho con esa condición luego de los ahorros generados. Tengo algunas preguntas que he ido anotando conforme tú has ido presentando. Lo primero es, tú has enfatizado mucho en la participación de los gerentes, ¿no? El gerente general, el directorio, el gerente financiero, como el champion. Y la pregunta es, ¿cómo logras que esto suceda? Porque siempre es un gran tema, pues, que los gerentes no se comprometen, ¿no? Dejan al consultor que haga, que trabaje, ¿no? Y a alguien que se encargue por ahí en la empresa, pero finalmente la gerencia no está tan metida como en el caso que tú has presentado. Cuéntanos, Sí. por favor, cómo haces tú para que esto suceda. Sí, en este caso, como hay un directorio y el presidente del directorio, el fundador, pues, ¿no? Reino Flores, ahí hubo una ventaja interesante, porque estaba es más, se había comprometido él directamente con su cliente que iba a implementar la metodología. Entonces, hay un compromiso. Entonces, el compromiso viene de la alta dirección. Y la recomendación que se le hizo fue forma un comité. No el comité 5S, forma un comité, donde en el comité debía estar el presidente del directorio y los gerentes tenían que presentar los avances. O sea, es como una especie de tema vertical, ¿no? Y se alinean, o sea, porque al final en esta empresa sí se alinean y como tiene que ser, pues, hacia la máxima instancia. Eso es lo que sucedió, ¿no? En esta empresa donde estoy mencionando que estoy implementando el Lean Six Sigma en Prodemisa, es igual. Son 3 hermanos, los dueños de la empresa. Estoy trabajando, haciendo el coach al hermano mayor, porque lo respetan mucho, es la figura, ¿no? Falleció el papá, ellos son la segunda generación, y es como que le hacen mucho caso a él. Entonces, con él estamos trabajando, con él estamos haciendo las reuniones. Hay un directorio también que se ha formado hace 3 años y también se reporta en ese directorio, ¿no? Entonces, ahí viene desde la cabeza máxima. Si no hay un directorio, si el gerente no está comprometido, si tú eres un buen consultor, vas a tener que dar un paso al costado y decir, gracias, aquí no va a funcionar, ¿no? Claro. Entonces, porque si no, ese es un claro síntoma de que va a fracasar. Entonces, tiene que estar involucrado. Claro. Y por eso que es siempre importante, ¿cuál es tu punto de dolor? Y entonces, si tu punto de dolor es un tema económico, Lean es un potente, porque te tengo que mostrar esto. Te tengo que mostrar incluso hasta el ROI. Tengo que ponerte un BAM económico, un BAM financiero, un TIR económico, un TIR financiero, si es que va por ahí. Si es un tema de tiempo, porque los clientes, se está perdiendo clientes por un tema de tiempo, le mostramos y comenzamos a convencerlo, no en lo financiero, lo comenzamos a convencer en la parte de su punto de dolor, que es la parte de tiempo. Entonces, pero tiene que haber un convencimiento, y eso parte desde su punto de dolor. Y si te ataco el punto de dolor, entonces vas a estar feliz, pues, ¿no? Vas a estar participando, vas a estar contento, ¿no? O sea, básicamente contar el punto de dolor, que suele ser en realidad financiero, y ahí en realidad lo que leo detrás de tu comentario es que cualquier consultor que se precie de serlo debe manejar finanzas. Sí. Que no va a poder hablar con el lenguaje de los gerentes, ¿no? Exactamente. Sí. Al gerente no le presento la parte estadística, no le va a interesar. Va a decir que bonitas tus gráficas, ¿no? Pero, oye, mira, el Value Stream Mapping me salió tanto, el nivel Sigma me salió 4.5, estamos bien. Él te va a decir, ya, pero ¿y eso qué significa? Dímelo en números, ¿no? Claro. ¿No? Oye, Entonces, Carlos, gracias. Sí. Ahí lo vi, perdón, a Rodrigo en Cabo, que quería hacer una consulta. Rodrigo, ¿estás por ahí?
Rodrigo, creo que se fue. Sí, lo perdimos, creo, en la sala, Rodrigo. Ah, sí, estaba levantando la mano, profesor Sí, Santos. pero ya salió, creo. En todo caso, Carlos, también me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia en diferentes espacios empresariales, porque claro, tú has hablado, bueno, una empresa como la que has presentado es una empresa grande, ¿no? Con volúmenes importantes, ¿no? Corporativa a nivel internacional, pero también has hablado un poco de pequeñas empresas, ¿no? Y medianas. Entonces, si tuvieras que hacer una serie de criterios rápidos de diferencias en hacer consultoría a estos niveles empresariales, ¿cuáles diría que son las principales diferencias entre hacer consultoría a una pequeña micro, una mediana y una grande? Ya, primero, que te enfrentas a un reto interesante porque no voy a hablar de microempresa, de pequeña hacia arriba en todo caso, ¿ya? Están muy metidos en la operación, dejan de lado el punto estratégico, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. En una empresa grande tienes a un gerente que está mirando todo el bosque, porque le tiene que reportar al directorio. ¿Qué te encuentras en una pequeña empresa? Que el gerente no parece gerente, más parece alguien de piso, ¿no? O sea, no puede dejar eso. Entonces, ese es el primer punto de partida. Segundo punto de partida, que no evalúa riesgos. O sea, cero riesgo, no hay evaluación de riesgo, de nada, de ningún tipo, ¿no? Tercero, data, no tiene data. Mira, en esta empresa que estoy trabajando, que es Proemisa, esto lo estoy diciendo a título Carlos Puel, que lo deseo hace muchos años. Ya dijeron Lean, ya perfecto. Pero les dije, no va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos data. No tienen nada. No tienen tiempo de las actividades, el setup. Oye, ¿cuánto es el setup? No sé, nos demoramos, pero ¿cuánto? Pues, ¿no? Entonces hemos tenido que comenzar a relevar información. Esa es la diferencia entre una pequeña y hasta mediana empresa respecto a una grande. Una grande nadas en información. El tema es que en eso que nadas necesitas trabajar, y ahí trabajamos con Python, por ejemplo, para poder trabajar muchas variables. Nada sin información. En una pequeña empresa mediana, no, los datos son escasos y hay que construirlos, ¿no? Vale. Me parece interesante que tú dices, pues, en efecto, la pequeña, ¿no? Y eventualmente la mediana está buscando subsistir, ¿no? Y eso hace que la gerencia se meta de cabeza en la operación, en el día a día, más que ir analizando datos, pues, ¿no? Y claro, no tienen en la mente, debo generar data para tomar mejor decisión, debo asegurar que la empresa sobrevive, ¿no? Para poder seguir creciendo. Ya cuando estás arriba es diferente porque ya tienen la data. Y entonces te diría que el tema es el cambio mental del propietario o gerente general cuando pasa de pequeña, mediana a grande, de dejar de mirar el día a día, ¿no? Y empezar a mirar el bosque, como tú mencionas. Es un tema de evolución interesante. Gracias, Carlos. Hay una pregunta de Shady. Sí, gracias, profesor Santos. Sí, en realidad es tan interesante y tan importante este tema que Carlos nos ha traído el día de hoy, que bueno, es que en realidad, digamos, como que hay muchas técnicas, estrategias que nosotros vamos aprendiendo en el camino, pero claro, cada una, digamos, es adecuada en ciertos casos. No sé, en esta situación, obviamente, tiene mucho que ver el tipo de industria y también el tipo de liderazgo, Carlos. Pero sin embargo, también, así como buenos consultores, también tenemos que saber que todas las estrategias tienen un talón de Aquiles. ¿Cuál crees que es el mayor talón de Aquiles, digamos, al que nos podemos enfrentar cuando estamos implementando este tipo de estrategia? Gracias. Ya, sí. En el modelo que les presenté estaba cualquier consultoría en sistema de gestión, en Lean o en Six Sigma o Lean Six Sigma. Les había puesto que alrededor está la gestión de proyectos, la gestión de cambio y metodologías ágiles. Transversal a ello, dentro de la gestión de proyectos evaluamos los riesgos. Evaluamos riesgos legales en la consultoría, riesgos operacionales, riesgos contractuales. Pero dentro de los riesgos operacionales comenzamos a ver desde el diagnóstico qué riesgos se nos pueden presentar, porque en el diagnóstico tú vas identificando el comportamiento y lo que tú has mencionado, el liderazgo del gerente general o del directorio, ¿no? Entonces, si tú ves que en el directorio ya lo tienen en agenda
tú les pides, ¿no? Porque ese espacio es muy abierto y el tiempo es muy corto. ¿Lo tienen pauteado? Sí. ¿Está en tu agenda? Sí. Ya lo incorporamos. Y está ahora en un tema de proyecto con el gerente. Ah, perfecto. Entonces, eso me da un indicador de que el proyecto sí va a ir, ¿no? Lo otro que comenzamos a ver es, en el aspecto económico, cómo lo han manejado. Porque podemos implementar esto en la medida como lo hicimos en esta empresa, pero también se tuvo que hacer ciertas inversiones. Entonces, ¿están dispuestos a hacer esas inversiones? ¿Cuánto es lo que han destinado? Entonces, y tú vas ahí midiendo. Si te dice, lo tenemos aprobado como metodología, que queremos implementarlo, queremos gestionar pero no le hemos puesto presupuesto, ahí una alerta roja. No has presupuestado y necesitas tener siquiera un rango, porque si no, entonces te vas a enfrentar a un riesgo de que la consultoría no culmine, ¿no? Entonces, el otro punto es el tema de liderazgo, como tú mencionaste. ¿Qué tipo de liderazgo tiene? Cuando tiene un liderazgo muy democrático, a mí ya me asusta, ¿no? Yo soy más el de que si se dice A, se hace A. Es como cuando hemos hecho consultoría en Mitsubishi, como hemos hecho consultoría en Honda, se hace así se hace, ¿no? O cuando hemos hecho consultoría en algunas entidades militares aquí en el Perú, pero así marcial, te dicen, mira, vamos a tener reunión 7 de la mañana, ahí no vamos a preguntar, no, mi horario de trabajo es a las 8, 7, ok, 7, y la gente es esta, y los resultados son estos, y si en esa reunión sale, mira, tenemos que comenzar a tomar tiempos en mes y medio, en mes y medio tiene que estar, o sea, para mí ese tipo de liderazgo es el que funciona bien, para mí, ¿no? Y ese es un punto que si yo veo que no hay un liderazgo que pueda llevar a cabo los resultados, ahí le ponemos un tema de riesgo y tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Obviamente haciendo coaching al gerente o al directorio, y tenemos que incorporarlo como parte de la consultoría. Muchas gracias, Carlos, porque hay otro detalle también, según el análisis, digamos, del tipo de liderazgo, también está de acuerdo al nivel en que se encuentra, digamos, la cultura organizacional de la empresa. O sea, sí, sabemos que hay muchas empresas, grandes corporaciones, que han pasado por los estadios de un liderazgo mucho más contractual y que actualmente inclusive lideran el tipo de liderazgo transformacional e inclusive el horizontal que tanto hablamos. Entonces, de repente también puede considerarse por cuál es el nivel mismo de la cultura organizacional, también la ubicación geográfica o el tiempo que se tiene, digamos, en el mercado. ¿Eso tú crees que tiene que ver? Claro. Ese punto que tú has mencionado es interesante. Lo hicimos en una empresa de laboratorios muy importante. Yo diría que es el laboratorio más importante que tenemos en el Perú. Y que había pasado, pues, ¿de qué? De una empresa creada por médicos, con una cultura, luego se vendió a los americanos, luego a los chilenos. Pero lo curioso es que, a pesar de que había pasado por todos americanos y chilenos, ¿sabes qué cultura quedaba? La cultura del fundador. Entonces, ¿cómo hacer? Eso fue la consultoría. Entonces, porque al final no tenían identidad. O sea, habían como luchas de culturas desde los fundadores y la gente que estuvo ahí desde el inicio con las nuevas personas que ingresaban. Entonces, se trabajó un tema de cultura organizacional. Y lo que tú mencionas ahí, cuando tú encuentras eso, tú tienes que decir, antes de hacer Lean, antes de hacer esto, tienes que comenzar a prepararte en tu cultura, ¿no? Y eso que tú has mencionado es interesante porque esa es la labor justamente de un consultor, ¿no? Entonces el consultor tiene que plantear eso. Si tú te das cuenta, oye, pero no es mi expertise, voy a perder esa consultoría, cuando viene la ética del consultor, pues, ¿no? En todo caso, ahí tú dices, mira, tengo otra empresa o tengo otro consultor que se dedica a ese aspecto, pero te recomiendo esa parte primero, ¿no? Entonces, si no, vas a tener muchos problemas y de conflictos internos en la organización antes de implementar cualquier tipo de consultoría como Lean o Six Sigma, etcétera, ¿no? Sí, es correcto, Carlos, porque finalmente consultoría implica cambio y cambio implica gestión del cambio, ¿no? Que es lo más complejo probablemente de las consultorías, ¿no? Y
ciertamente si logra resultados financieros como los que has presentado, se hace mucho más sencillo que la gerencia, que debe liderar estos cambios, esté interesada en liderarlos, pues, ¿no? Llevarlos adelante. Muy bien, bueno, Shady, son las 9 de la mañana, creo que estamos yendo ahora, como para cerrar la reunión. Gracias a ti por la organización, obviamente al equipo directivo del club, a Carlitos por estar con nosotros en este espacio, a ver si contamos contigo en un siguiente espacio, de repente presencial, no sé, para poder hacer algún workshop y demás. Me aprovecho de la amistad que tengo contigo, Carlos, para explicarte el juego. Dale. Bueno, Shady, nada, te dejo las palabras. No sé si Carlos, ¿tuviste que comentar algo, Carlos, algún mensaje? No, en realidad lo que podría mencionar es que para hacer consultoría siempre les recomiendo tener una metodología, ¿no? Así como tú quieres implementar una metodología en temas de leads, y seguimos, siempre, más con una metodología, la pregunta que siempre le hacemos a los consultores, ¿y cuál es tu metodología? Entonces, no, tienes que tener una metodología muy clara, ¿no? Eso okay. Yo cerraría mi presentación. Vale, gracias, Carlos. Shady, adelante. Muchas gracias, profesor Sandro, y muchas gracias aquí a nuestro colega Carlos, porque en realidad este tema es importante. Y es cierto, estamos nosotros prestos a cualquier otra colaboración más que quieras tener con nosotros, Carlos. Estamos siempre en coordinación. Y pues, como les había comentado antes, siempre tenemos que tener un momento, digamos, para una toma de la foto de recuerdo. No quiero agarrar a todos improvistos y pues por eso es que se les avisa para poner en nuestra publicación. Entonces, voy a dejar de presentar para que aparezcamos todos los presentes y pueda tomar una foto de rigor. Si puede prender su cámara, sería ideal para poder aparecer ahí todos. Sí, por favor, estimados asociados, para poder tener la foto del recuerdo. Yo voy a contar hasta 3 y pues para que estén listos en el momento de la toma. 1, 2 y 3. Perdón, hay muchos que recién han encendido sus cámaras, así es que en este momento vuelvo a tomar nuevamente. A ver, en este momento, ya, que estaba apareciendo un mensajito ahí en la pantalla. Ya, ok. 1, 2, 3. Ok, ya la tengo, claro, sí, me parece que está bonita la foto. Y seguro que aquí nuestros colegas, bueno, ya tenemos a nuestros directores de la Junta Directiva, que están también presentes, y estoy segura de que aquí en nombre del Consejo Directivo también quieren dar unas palabras de agradecimiento. Si es que de repente, Leslie, sí, Leslie y luego Héctor. Muchas gracias, Shady. Buenos días con todos. Buenos días, Junta Directiva, asociados, doctor Sandro, invitado Carlos. Gracias por esta ponencia excelente, por las metodologías, los procesos muy importantes, muy claves y todo lo que nos suma también en nuestra trayectoria profesional. Muchas gracias, Leslie. Héctor, si de repente en este momento puedes hablar, nos avisas. Sí, muy buenos días con todos. Shady, profesor Sandro, Carlos, muchas gracias por todo. Muy buena ponencia, interesante y muy productiva. Esperamos tratar nuevamente con otras oportunidades y gracias por todo. Muchas gracias, Héctor. Y claro, definitivamente siempre contamos con unas palabras de despedida de parte de nuestro promotor y aquí damos pase al profesor Sandro. Muy bien. A ver, denme un segundito. Ya. Bueno, nada, nuevamente gracias por acompañarnos, por el tiempo y ya la próxima vez nos veremos con nuevos intercambios de información para poder seguir construyendo este espacio, este club de consultoría en negocios que está creciendo bastante bien. Muy bien, gracias nuevamente a todos y hasta pronto. Que tengan un excelente día y fin de semana. Chau. Muchas gracias, profesor Sandro y Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta cualquier momento. A ustedes, muchas gracias a todos nuestros asociados, pues y estamos pendientes de la siguiente fecha. Un abrazo para todos. Muchas gracias.